Vamos a continuar con Casa Real Española. Ya sabéis que los Reyes estuvieron hace muy poquito, la semana pasada, estuvieron en Andalucía, estuvieron en Adamuz, estuvieron visitando la zona cero del accidente de los trenes. Hay muchísimas críticas por la cantidad de políticos que se pusieron alrededor de ellos, ¿no? Como si esto fuese una convención. Y lo que estábamos hablando es de un desastre, de un accidente ferroviario. Pero había un montón de personas allí haciéndose fotografías con los Reyes, entre ministros, ministras, bueno, todo el mundo que podía intentaba hacerse fotografías para salir en portada de cualquier medio de comunicación. Algo lamentable. Y esto ha tenido muchísimas críticas, no llegan ni a imaginar. Faltaba solamente que estuviesen allí los payasos de la tele alrededor también de los Reyes. Pero bueno, ya sabéis que los Reyes también han estado en Grecia la semana pasada, en el entierro de la tía Pecu. Estuvieron allí, estuvieron presentes, de un negro total los dos. Y escuchamos también hablar a doña Leticia, la escuchamos hablar y dando su explicación de lo que estaba ocurriendo en Andalucía y de todo el trabajo que estaban realizando las emergencias para intentar pues esclarecer los hechos, ¿no? Bien, Pilar Eyre, otra vez venimos con Pilar Eyre, porque Pilar Eyre habla de una crisis profunda entre Leticia y Felipe. No solamente de la crisis que están viviendo en estos momentos, sino desde la primera a la última gran crisis que han tenido los Reyes de España. Pilar Eyre en esto fue de las primeras en hablar que los Reyes hacían vida por separado, que hacen vida por separado, que Felipe está en una parte de la zarzuela y que doña Leticia está en otro lado de la zarzuela. Y ahora Pilar Eyre da mucha más información al respecto. Crisis profunda entre los Reyes de España. ¿Huele a separación? Sí, pero como sabéis, ya os trajimos también la semana pasada información, no se van a separar. Es imposible que se separen. Porque la imagen de la corona, si se acaban separando, sería horrorosa. ¿Qué acabarán haciendo? Pues lo que hicieron Juan Carlos y Sofía. No sé si en este punto pasará lo mismo que hemos visto en el vídeo anterior, que al final harán vidas por separado, solamente para momentos concretos estarán juntos y serán imagen. Y si por detrás habrá humillaciones, vejaciones, incluso agresiones por parte de alguno al otro. Porque después de enterarnos de lo que hacía Juan Carlos, ya te puedes esperar cualquier cosa. Vamos a escuchar a Pilar Eyre cómo nos está explicando, cómo nos explica esta gran crisis profunda que vive ahora mismo la Casa Real Española, crisis de pareja, desde la primera a la última. Compártelo, Paul. Leticia hasta ahora llevaba la voz cantante en la educación de sus hijas, sobre todo de la princesa de Asturias. Ella decidió a qué colegios tenían que ir, ella decidió a qué internado tenía que ir, este internado el Atlantic en Gales, ella decidía sus actividades extraescolares, ella incluso decidía las comidas que le tenían que dar en el colegio. Por cierto, que ahora me han contado que las madres están deseando que Sofía termine el curso de una vez para poder comer lo que les da la gana el año que viene, porque se ve que ella controlaba la comida del comedor del colegio Los Rosales ahí como en plan sargento. Y hasta ahora todo lo que hacían sus hijas, bueno, lo que hacía la princesa de Asturias, pues la verdad es que dependía de ella más que de Felipe, porque ella, la que llevaba la voz cantante, estaba totalmente entregada a la educación de sus hijas. La verdad es que son dos niñas muy educadas, pero a partir de ahora, pues esta tutela, ¿no? Esto va a pasar al gobierno. O sea, la princesa de Asturias ya no es no es solamente la hija de Leticia, sino que es la heredera de la corona, y tanto su formación como su educación, pues como su día a día va a estar tutelado y conducido por el gobierno. Entonces, esto ha sido una fuente de tensiones en el matrimonio de Leticia y Felipe, como es natural. A Felipe esto le parece normal, esto de su hija. Él sabía que se tenía que someter a estos 3 años de servicio militar, él también lo hizo, y lo hizo también su abuelo. Entonces le parece además que esto da continuidad a la corona, él le enorgullece, además de que le gusta, ¿no? Pero bueno, Leticia tiene una extracción diferente, no ha nacido princesa real, o sea que ya sabe lo que ha sido, ¿no? Lo que es luchar, lo que es trabajar, lo que es coger el metro, lo que es tener un sueldo, y esto de que su hija le quiten a su hija en cierta manera y que su hija no vaya a tener esa misma juventud ya nunca, ¿no? Porque va a estar siempre ya tutelada por el gobierno hasta que se muera, ¿no? Pues la verdad es que se le hace muy duro. Si su hija le llama desde la academia, por ejemplo, te presto 10.000 euros. Te enseño. Vamos a esperar que pase el anuncio y vamos a escuchando porque es importante lo que nos va a contar Pilar, Ahora.
Y le dice, mamá, pues me quiero ir, ya no puedo más. Ella no le va a decir, no le podrá decir, bueno, pues vuelve a casa, ¿no? Ella solamente le podrá decir, aguántate porque no hay otra, ¿no? Entonces, la vida castrense, que si tú la eliges, pues es maravillosa, es una profesión maravillosa, es dura, es exigente, y si te es impuesta, como en el caso de Leonor, pues la verdad es que todavía, yo creo que todavía es más dura, ¿no? Recordemos que el príncipe Eduardo de Inglaterra, que bueno, que también ingresó en la milicia, ¿no? Como lo hicieron sus hermanos y su padre, pues a los 22 años tuvo una depresión severa, no se adaptaba a la vida del cuartel y lo tuvo que dejar porque estaba enfermo, bueno, porque eso le enfermó. Entonces, el pensar en esta posibilidad para su hija, ¿no? Pues la verdad es que a Leticia pues le causa dolor, y yo creo que ha sido una gran fuente de tensiones entre ella y Felipe en estos días, ¿eh? Y realmente no ha sido la primera crisis de los Reyes, porque el matrimonio de los Reyes no ha sido ningún camino de rosas. Se casaron hace 19 años, ¿no? En el 2004, y desde el principio hubo rumores de crisis. Yo recuerdo los primeros meses ya decían, oye, no, que van a hacer un comunicado, no, que van a anular el matrimonio, no, que ya seguro que no cerremos todavía el número porque igual tenemos un comunicado de Casa Real, y había siempre, pero había como rumores de que el matrimonio iba mal, que había peleas, y que además que esto de llevarse mal pues tenía la fuente de la causa de estas peleas, pues solía, como suele ser en casi todos los matrimonios, por los familiares de Felipe, aunque primero Leticia, cuando era novio, se llevaba muy bien con sus cuñadas. Incluso la infanta Cristina y Iñaki compraron el anillo de prometida, ¿no? de Leticia. La verdad es que en el año 2005 ocurrió un episodio, una anécdota que yo explico concretamente en mi libro Secretos y Mentiras de la Familia Real, que es este que tengo aquí, que en el 2005 pues Cristina había tenido a su hija pequeña, ¿no? A su única niña, que era Irene, y entonces quiso bautizarla en la Zarzuela, en los jardines de Zarzuela, como había bautizado a todos sus hijos. Entonces le pidió a Leticia una cosa muy normal, que le dijo, oye, que me gustaría que a ver si puedes alojar en tu casa, porque ya no caben en la casa de los papás, ya no caben porque estamos todos, a mis suegros, a los padres de Iñaki, que eran un matrimonio pues muy simpático, muy serio del País Vasco. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando Leticia dijo, no, yo estoy embarazada, estaba embarazada de 5 meses de Leonor en esa época, yo estoy embarazada, no me encuentro bien, yo a estas personas no las conozco y no las quiero tener en casa? Entonces, pues no sé cómo se arreglaron los padres de Iñaki, supongo que irían a un hotel, la verdad es que no tengo ni idea, pero ese fue el punto de ruptura, ¿no? Lo que contribuyó a que Leticia se rompiera con sus cuñadas, porque en solidaridad con Cristina, pues Elena también se enfadó. Felipe también se enfadó con ella, le dijo que se lo tenía que haber consultado. Intentó que recapacitase, ella dijo que ni pensarlo, y ahí hubo un primer enfrentamiento que no tuvo consecuencias, pero que realmente luego pudimos verlo en las fotografías, en las imágenes, porque cuando veíamos fotografías de la familia entera, ¿no? Antes había buena sintonía entre los hermanos, y ahora que estaba Leticia, pues no se dirigían ni una mirada. Leticia nunca interactuaba con sus sobrinos, con los niños, nunca, jamás, si vosotros miráis las fotografías de esa época, nunca se ve que les haga una cara antoña o que sea cariñosa con ellos, y sus cuñadas ni la miraban hacia otro lado. Ellos estaban siempre en un rincón con una expresión pues enfadada, ¿no? Y la verdad es que no transmitía, bueno, ni felicidad, ni contento, ni tranquilidad, ni nada. O sea, que se notaba que había una tensión tremenda entre la familia. En el año 2008, a pesar de todo, Iñaki Urdangarín cumplió 40 años y su mujer le hizo una fiesta sorpresa en Madrid, aquí en Barcelona, en la casa de Pedralbes, que está aquí, bueno, que está cerca de mi casa. Y entonces Cristina llamó a su hermano y le dijo, oye, me gustaría mucho que vinierais. El hermano le dijo que Leticia no quería ir. Entonces Cristina le suplicó, le dijo, hombre, por favor, que también viene mamá, que estaremos todos, que es el 40 cumpleaños. No había estallado, evidentemente, el caso no es todavía. Y bueno, y al final, pues Felipe consiguió arrastrar a Leticia. Y yo tengo ahí el testimonio de una persona muy próxima que estaba precisamente trabajando en el catering, ¿no? que se sirvió esa noche en este cumpleaños. Y entonces lo publiqué entonces en varios reportajes, ¿no? Y que esta persona pues me comentó que el ambiente era festivo totalmente, que era un ambiente, había mucha gente, era muy divertido, habían invitado también a todos los vecinos para que no hubiera protestas, en fin, era un ambiente muy distendido, y que la reina había estado muy simpática. La reina en esa época era doña Sofía, que había entrado en la cocina a saludarlos a todos, que se había hecho fotografías con todos y tal, pero que Leticia había estado en un rincón en la fiesta sin dirigirse a nadie, primero con su marido, los dos cogidos sin hablar absolutamente con nadie, y luego cuando empezó la juerga, ¿no? Hicieron una conga alrededor del jardín, sacaron el pastel, bueno, cantaron, pusieron música, había un DJ muy conocido también aquí en Barcelona, muy amigo mío, había un ambiente muy distendido y tal, y entonces al final Felipe se sumó también a la fiesta, ¿no? Y también estuvo bailando y tal, hasta claro. que fue Leticia, le cogió del brazo, le dijo, vámonos. Hubo también ahí una pequeña discusión que la verdad es que la gente lo vio. ¿Os dais cuenta, no? De que todo es Leticia, que es mala, es muy manipuladora. Oye, ya no quiere tener a Iñaki y tal.
no quiero, y Felipe traga. No quiero ir a la fiesta, no quiero, y Felipe traga. Siempre es Felipe traga, traga, traga. Por eso a Felipe le conocen como el felpudo, ¿eh? Ellos habían metido en este lío Vamos, que está siempre, ha sido pisoteado siempre por Leticia. Entonces, bueno, yo la siguiente vez que tuve constancia también de la crisis entre Felipe y Leticia, pues la vi yo directamente. Yo asistí a la beatificación del Papa Juan Pablo II, era en el año 2011. Asistí no como periodista, sino como católica. Y entonces habían enviado pues, representantes de las casas reales europeas, y el representante de la Casa Real Española eran Felipe y Leticia. Entonces era en la Plaza del Vaticano, había hubo una misa ahí, y antes pues había un pequeño, la gente pues estaba distendida mientras no empezaba la ceremonia, hablaban entre ellos, los reyes hablaban entre ellos y tal. Y os puedo decir que Leticia y Felipe no intercambiaron palabra entre ellos, tampoco con nadie, y yo me estuve fijando toda la misa, ¿no? Lo que duró la celebración, me estuve fijando en Leticia, estaba guapísima, por cierto, estaba muy pálida, era esa época en que iba muy pálida, estaba muy delgada, iba muy vestida con un traje chaqueta muy elegante, y me estuve fijando en ella, y yo no he visto nunca una persona con una expresión más triste, de verdad. Yo iba con unas amigas y decíamos, no, es que tiene que estar pasándolo mal, es que está pasando una depresión, está pasando un disgusto tremendo, o sea, no se la veía feliz, no se la vio sonreír en ningún momento, era un día precioso, ¿no? Y estaba toda la Plaza del Vaticano llena, ¿no? Y era un día festivo, bueno, no sé, el ambiente era de jolgorio, de felicidad, fue todo muy bonito, y la verdad es que ella estaba pálida, triste, seria. Bueno, yo no he visto nunca una expresión, parecía que lo tenía que tener todo, ¿no? Tenía 2 hijas sanas, tenía poder, ¿no? Estaba en la cumbre, ¿no? de la pirámide social del país, y sin embargo parecía que no tuviera nada, la verdad. Bueno, la verdad es que luego en el 2013 fue cuando fue la crisis más fuerte, cuando hubo los rumores de separación más fuertes. Sí. Quizá hubo otras crisis más fuertes, pero las llevaron en la intimidad, pero esto fue una crisis de la que nos enteramos todos. Esa época, en el 2013, era cuando Leticia estaba muy delgada, estaba siempre muy tensa, bueno, es muy guapa, es guapísima, pero bueno, estaba con muy mala cara. Venía mucho a Barcelona en esa época, que tenía un grupo de amigas con las que se sentía muy a gusto, se sentía muy protegida. Venía pues huyendo un poco de Madrid, ¿no? Porque era esa época en el que estaba dando el reinado de don Juan Carlos, el triste reinado de don Juan Carlos, el triste final del reinado de don Juan Carlos, estaba dando sus últimos coletazos. Don Juan Carlos era esa figura ya que tropezaba, ¿no? Que caminaba mal, que estaba viajando todo el día a los países árabes en conflicto con las embajadas, no se sabía muy bien lo que hacía, se iba a cazar, corrían los rumores de Corina, ¿no? Yo ya había publicado en mi libro La soledad de la reina, ya había hablado de Corina, ¿no? Ya se decían que había una princesa que era la auténtica mujer de don Juan Carlos, la llevaba incluso de viajes y la presentaba como su segunda esposa. Incluso había veces que no podía ni siquiera pronunciar los discursos, ¿no? Porque se había acostado tarde la noche anterior. En fin, era una triste figura la de don Juan Carlos, a la que sin embargo no prestábamos atención, nadie se daba cuenta de esto, porque todos estábamos tan preocupados en atender a los rumores que corrían sobre Leticia, ¿no? Que si estaba anoréxica, que si educaba mal a las niñas, que si se operaba de estética, que si sometía a su marido a todo tipo de humillaciones, en fin, que ella sabía, y nosotros también. Pero es que yo lo pienso, que realmente sometía a humillaciones a Felipe. Yo creo que sí, que sometía a humillaciones. Cuenta de cuál era su estado. Hombre, que te diga que no quieres tener a tu familia, chica, que quién eres tú, con quién has empatado tú, que tú, a ver, eres reina o eres princesa en aquel momento, eres princesa por mí, por quién estás, con quién estás, para que vayas diciendo que luego no quieres tener a mi familia cerca. Pero ¿esto qué es? Vamos, lo has sometido, para mí, es que por eso le conocen como el felpudo. Durante el minuto que dura este vídeo. Sí, disfruto con el aire y le doy más velocidad. No que disfrute con el aire. Lo único que es verdad, ahora os doy mi punto de vista sobre aire. Había intentado que le pusieran la casa de los príncipes, ¿no? Así como hay la casa del rey, la casa de la reina. Quería ya también tener su propio gabinete de prensa para poder defenderse precisamente de estos rumores, pero como no convenía que se defendiera, ¿no? Tenía que estar allí como una res presta al sacrificio, ¿no? Pues la verdad es que se sentía muy mal, y ahí sí que hubo rumores fuertes de que se quería separar de Felipe. Ese verano fueron a Maribén, a ella no le gusta Palma, fueron a Maribén, ella no quiso ir, entonces se fue a destino desconocido, no sabíamos dónde había ido. Había 2 días en los que era ineludible
ineludible su presencia, que había un acto oficial, fue y se volvió otra vez a ir. Felipe estaba con sus hijas, cuando le preguntaban decían, está bien, no sabía qué contestar realmente, porque no se sabía nada de Leticia. Y en fin, y cuando ya pensábamos que se iba a redactar un comunicado de separación, incluso decían, oye, no cerremos el número. Bueno, yo trabajaba en esa época en un periódico, pero no cerremos el número todavía, porque parece ser que van a emitir un comunicado, se sabía seguro, tenía de voces muy autorizadas, que sí. Al parecer, alguien le recordó a Leticia, esto sí que yo no lo he podido comprobar, alguien le recordó a Leticia que había firmado un contrato prematrimonial en el que las princesas, los futuros hijos, se quedarían con el padre en el caso de separarse. Ella, pues, o ella quizá pues lo pensó, o se le hicieron promesas, bueno, yo no lo sé, pero volvió al redil, dejó de venir a Barcelona. Y supongo que la promesa fue que el rey abdicara, ¿no? Que don Juan Carlos abdicara, y al año siguiente, de hecho en el 2014, fue cuando el rey abdicó y Felipe y Leticia pues fueron reyes y las aguas volvieron a su cauce. Pero bueno, esto no quiere decir que no han llegado como reyes, que no hayan tenido crisis, porque todavía se recuerda cuando el principio de legislatura del año 2016, unas malas caras tremendas entre ellos, expresiones de enfado, él pareció que quería hablarle y ella le giró la cara, o sea que seguro que había habido alguna bronca, aunque tampoco supimos realmente por qué. Y entonces en el 2018 pues ya nos ponemos en lo de la Catedral de Palma, ¿no? Evidentemente, yo ya lo he contado en otro vídeo, yo creo que en esa ocasión no supimos la trastienda hasta tiempo después, lo único que vimos fue dos niñas maleducadas casi intentando desmembrar a su abuela, y una señora así, que era la reina, ¿no? Que era Leticia, con unos gestos poniéndose de cara, de espaldas a la cámara, y Juan Carlos diciendo, controla a tu mujer, controla a tu mujer. Bueno, una escena que todos hemos pretendido olvidar después, ¿no? Que no se ha hecho nunca más mención de esta escena, sobre todo desde que son reyes, bueno, de estos últimos años, ¿no? Ya eran reyes en esa época, pero luego, bueno, pues le obligaron a Leticia, así tal cual, porque es cierto que le obligaron a hacer una escenificación de la reconciliación con doña Sofía, fueron a visitar una visita médica a un hospital, y entonces a Leticia solo le faltó ponerse de alfombra, porque se agarró al brazo de su suegra, le abrió la puerta del coche, la dejó pasar primero, bueno, ya más cosas y ya no pudo hacer para hacerse perdonar aquel episodio en el que realmente pues tampoco tuvo ninguna culpa. Que hayan trascendido más crisis, pues la verdad es que yo no tengo noticias, si las ha habido, pues la verdad es que no tengo noticias. Vale, pues lo dejamos aquí, Pilar, Si ya no tenéis más noticias, bien. A ver, yo es lo que os quería decir, y sobre todo quiero que vosotros me respondáis aquí abajo en la cajita de comentarios lo que os parece. Realmente, Felipe ha sido manipulado por Leticia. Felipe se enamoró de ella de tal manera, tan ciegamente, que no sabía con quién se iba a casar. La sensación que da es como que tiene dos cojones grandes, ¿sabes? Aquí se hace lo que yo digo y punto, ¿no? Y si no te gusta, pues te jodes. Y es la sensación que ha dado desde siempre. Esa última gran crisis, la crisis en la que están viviendo ahora mismo los reyes, pero desde esa primera a la última, como bien ha explicado Pilar Eyre, son crisis donde ella siempre ha querido llevar la voz cantante. Y ella, ¿quién era ella? Era una periodista que este hombre, Felipe, la sacó de allí y la convirtió en princesa. Y no quería estar ni al lado de su familia, ni quería estar con su suegra, ni quería estar con su suegro, no quería nada de la casa real. Lo único que quería era el poder de la casa real, pero no a la familia de la casa real. O sea, es tremendo. Y claro, entiendes por qué le conocen como el felpudo. Lo entiendes y lo comprendes. ¿Por qué le llaman el felpudo a Felipe? Coño, por lo que estamos viendo, porque lo pisotea como quiere y como le da la gana. Pero quiero leerte a ti, quiero saber qué es lo que opinas al respecto. A lo mejor opinas igual que yo, o opinas que no, que es la mejor mujer del mundo. Pues quiero leerte, cojones, quiero saber qué es lo que piensas. Pilar Eyre, sí, es cierto. Es muy espitosa, ¿no? Hablando no para. Pim, 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 pim. Y además, como tiene esa voz, al final cuando llevas 3 minutos escuchándola, ya no quieres volver a escucharla. Pero, ¿sabéis lo que pasa con Pilar? Que es una de las personas que más sabe. Es historia viva, Pilar. Pilar, si no hubiera sido periodista, seguramente hubiera sido profesora de historia. Porque la tía tiene un coco, se acuerda de todo lo ha vivido. Y por eso me gusta Pilar Eyre, ¿vale? Porque al final no deja de ser una de las personas que más saben de Casa Real y que más saben de historia de las casas reales. Es así, es así.
hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que os haya gustado, que me dejéis un like, enorme, que os suscribáis al canal, que es súper sencillo, súper gratis y todo súper gratis, porque like es gratis, hype es gratis y suscribiros es gratis. Así que suscríbete